¿Te has preguntado por qué los primeros capítulos de algunas series se llaman piloto? Hoy en TusFe te explicamos por qué. Un episodio piloto es aquel primer episodio que se rueda en una serie de televisión y que suele servir a los productores para valorar el posible éxito de la serie. En función de la opinión que les merezca, los productores decidirán si permitir que se rueden más episodios o no. En ocasiones, son emitidos en televisión para comprobar el rendimiento en audiencias y para atender a las críticas de los medios. De darse el visto bueno, el piloto logra iniciar la primera temporada de la serie. Exacto, el episodio piloto se encarga de poner en marcha las ficciones televisivas. El piloto no es otra cosa que el primer capítulo de una serie y, a decir verdad, es un concepto afianzado a la televisión americana. En las series españolas, para poner un ejemplo, no se le da tanta trascendencia en este primer episodio. En cambio, en Estados Unidos, en numerosas ocasiones, ese primer episodio se denomina directamente piloto, sin ponerle un título especial, excepto por algunas series que sí creen que vale la pena ponerle algún título en especial a su primer episodio. La función es ser el primer capítulo de la primera temporada, sí, pero también comprobar la respuesta de la crítica y la viabilidad en antena, después de los pertinentes 40 o 90 minutos de emisión. ¿Qué se necesita en ese primer episodio? Vender, tener un gancho. Este capítulo tiene que rebosar determinación y ser un poco arriesgado. Es decir, nada de medias tintas. Ese elemento de sorpresa, cliffhanger, serio y nervio siempre se asocian más a la temporada final. El inicio, el primer capítulo, necesita un gancho, aquel pequeñísimo detalle o aquellas grandes aportaciones que te motiven para ver el capítulo 2. El piloto debería cumplir en parte esa función de introducción, de presentar algunas de sus cartas, sin llegar a ser lento un episodio, ya que sin conocer a nada ni nadie, muy poco interesante. Aunque claro, si a la serie le interesa vender esa calma, eso es otro tema. Hay muchas formas de llevar a cabo un piloto y generalmente atienden al tiempo necesario para introducir la trama y los personajes principales. En series como Amas de Casa Desesperadas, el piloto tiene una duración equivalente a la de un episodio normal en la industria estadounidense, 40 minutos aproximadamente. En Lost, el episodio piloto tiene una duración equivalente a 2 episodios normales, mientras que el de Tan Muertos como Yo tuvo una duración equivalente a 3 episodios. En ocasiones, la duración no se adapta a los modelos establecidos, como es el caso de Alias, cuyo piloto dura 67 minutos, mientras que para comprobar la viabilidad de una serie derivada de Verónica Mars se rodó un corto de apenas 10 minutos. A la hora de encargar una serie, pueden distinguirse 2 estrategias fundamentales. La primera es que la propia cadena de televisión encargue a un estudio un tipo de serie determinada que se adapte a las carencias o necesidades que ésta posee. Por ejemplo, si una cadena está perdiendo espectadores, quiere una serie parecida a otra que ha tenido éxito en otra cadena o necesita algún drama legal. Hacen un pedido específico para ello. Como ejemplo tenemos nada más y nada menos que Perdidos o Lost. En su día, y viendo el éxito que tenía el reality Survivors, los responsables de la ABC decidieron hacer algo parecido, solo que en serie, aunque luego J.J. Abrams aceptó el proyecto con la condición de que se dejara añadir algo sobrenatural. La opción es que sean los propios creadores de las series los que venden la idea a una productora o estudio.
y ya sea el estudio el que la ofrece a una determinada cadena. Si ésta acepta, se encarga un guión y si se le da luz verde, entonces se graba el episodio piloto, repartiendo los costes entre estudio y cadena. Por ejemplo, Me llamo Earth, producida por 20th Century Fox, al pertenecer al mismo conglomerado de empresas, el estudio se lo ofreció a la cadena Fox, que ésta la rechazó. Después fue ofrecida a la NBC, que en cambio decidió darle luz verde. En ocasiones son los propios guionistas los que escriben un episodio por su cuenta y después lo intentan vender directamente a estudios o cadenas, aunque este sistema solo suele funcionar con gente conocida y grandes proyectos detrás. Ese es el caso, por ejemplo, de cómo nacieron Mujeres Desesperadas. A esto se le conoce como spec pilot. Sea de la forma que sea, habitualmente hay que presentar la serie de alguna forma para que le den luz verde. Primeramente, suele hacerse un pitch, breve presentación hablada sobre de qué iría la serie, cómo ir desarrollando la historia, los personajes e incluso ideas para posibles futuras temporadas. Cuando una cadena o estudio compran una serie, normalmente compran pitches, el concepto, no el piloto ya escrito. Una vez que los ejecutivos han comprado la idea, pueden hacer diferentes tipos de encargos, desde un piloto completo, conocido como full pilot, una presentación e incluso un piloto condicionado a que se consigan encontrar un reparto con suficiente tirón entre los espectadores. El hecho de contratar actores conocidos crea más expectación y hace que se hable mucho más de la serie, cosa que nunca viene mal. Que una cadena compre un pitch es solo el comienzo y nada asegura que el proyecto acabe en serie. En un año, una cadena escucha en torno a 1000 pitches. De esos 1000 compran en torno a 100 proyectos. De esos 100 proyectos, tan solo entre 20 y 30 reciben luz verde para rodar un episodio piloto. Finalmente, tan solo entre 4 y 8 pilotos consiguen el objetivo final, convertirse en serie. Suele confundirse el concepto de piloto con el de primer episodio, pero esto no es así. El piloto es un episodio presentación para intentar convencer a los ejecutivos de las cadenas. Es también el que usan con pequeños grupos de audiencia para ver la respuesta de la gente y así saber qué cambiar antes del estreno. Suelen cambiarse personajes, actores e incluso localizaciones. Existen varios tipos de pilotos. Además del piloto habitual, tenemos los build pilots, que son pilotos que se graban con la condición de que vayan directamente a convertirse en series. Si esto no es así, la cadena tiene que pagar una suma muy alta de penalización al estudio. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en Legally Mad, un nuevo drama legal de David E. Kelley que en teoría iba a estrenarse en la NBC. A última hora, la cadena decidió no seguir adelante con él y ha tenido que pagar una jugosa suma de dinero a Warner Bros. En ocasiones, desde la cadena no están convencidos y no quieren hacer una inversión tan grande en un episodio, así que encargan demos a todos los efectos. Estos demos son como un piloto pero más cortos, con menos decorados y en definitiva hecho a lo barato con el fin de ahorrar costes. Así nacieron, por ejemplo, Buffy Cazavampiros y One Tree Hill. Finalmente, y aunque no suele ser tan habitual en las grandes networks, también existen los Blackdoor Pilots, que consisten en grabar un episodio independiente, a veces incluso 2 en formato miniserie, que se pueda emitir por su cuenta y en función de su recepción entre la audiencia, darle luz verde o no. Un claro ejemplo lo tenemos en la nueva versión de Battlestar Galactica, que en su día se emitió primero como miniserie
y luego ya recibió luz verde para temporada completa. Una vez grabado el piloto, si se tiene suerte, se recibe un encargo de habitualmente 13 episodios. Esto hace que, si la serie es un auténtico fracaso, no se tengan que pagar más capítulos. Si por el contrario la audiencia la recibe bien, se suelen encargar otros episodios más. No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios si quieres que hablemos de algún tema en específico o simplemente dar tu opinión. Recuerda que si no quieres perderte ningún video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Esto fue Duzfe, trayéndote detalles acerca de tus series y películas favoritas.